las que pudimos estar el domingo en la iglesia, nos deleitamos en esa maravillosa enseñanza del pastor invitado que nos hablaba del el canto del creyente en medio del sufrimiento, como el ejemplo de Pablo y Silas, que en momentos de tortura, de dolor, su decisión fue adorar al Señor con canciones, pero con oraciones, con un espíritu elevado, no solamente unas palabras bonitas para el Señor, en medio del dolor físico, emocional y todo lo que acarreaba, como se vio en el contexto, la persecución y una acusación falsa o por lo menos sin un mérito. Siguiendo esa línea del adorar al Señor en medio del dolor, y en ese mismo capítulo es sorprendente que en el versículo 11 surja esta información que es la que vamos a analizar en la noche de hoy. Hablando de Pablo y Silas, dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Macedonia actualmente está ubicado en Europa. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba la palabra, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadí. Entiendo, porque particularmente pasaría muy fácil por esas líneas y que no me digan mayor cosa, sino una información de algo que le pasó a Pablo y Silas. Mm, Creo que en mi vida de creyente he fracasado en diferentes ámbitos y a lo largo del tiempo por tener un tipo de valentía del yo-yo, que va y viene. Un día estoy fuerte y sólida en la fe y mi confianza en el Señor, pero al otro día quizás es muy fácil que ya no esté. Las circunstancias, el dolor, mis expectativas no resueltas puedan llevarme a que un día, sí, sí, todo lo puedo en Cristo, sus palabras son reales y de pronto encontrarme con que mi realidad temporal es muy diferente y llevarme a dudar en la práctica, aunque supuestamente no mi corazón ni mi mente, pero mis actos hablan más que eso. Pero hace un tiempo y obviamente sabemos que es por obra del Señor y sobre todo con pasajes como este, ahora veremos por qué tanta importancia, realmente me llevan a tomar decisiones por el Señor y a pedirle que me fortalezca, a abandonar esos hábitos poco saludables de oscilar en una fe, entre la fe y el miedo. Y eso lo único que genera es no darle gloria a Dios en mi vida, no transmitir el Evangelio a otros, no mostrarle a otros lo hermoso que es Cristo y lo suficiente que es Él. Entonces es algo más allá de mí misma, sino del Señor. Y aparte de eso, pues me lleva a un desastre emocional y a un agotamiento espiritual, ¿verdad? Entonces, la invitación también es que nuestras palabras reflejen la determinación como creyentes, como mujeres, como esas que aman a Jesús, a salir de las sombras y hacer algo significativo, no solamente en mi vida, sino en la vida de las demás. Entonces, ¿cómo me puedo volver esa mujer valiente? Que no soy o no tengo por naturaleza. Porque simplemente me define más el temor o la victimización, o que soy víctima de algo, y no que soy una mujer
vamos a utilizar la palabra, pero creo que ustedes me entienden cuando decimos empoderada, pero empoderada en Cristo, en mi identidad en el Señor, que he resuelto de vivir la fe que decido proclamar. Porque muchas veces nos pasa que creemos nuestra fe y decimos que es nuestro motor. Pero en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, con nuestros hijos, con el esposo, en la soledad, si eres soltera, si eres viuda, mi vida puede mostrar realmente cuáles son mis verdaderos afectos y quizás Cristo no esté en el primer lugar. Y ese es el reto que nos va a mostrar Lidia, quién es Cristo y qué lugar ocupa en nuestra vida. Entonces, admitimos, como dice la diapositiva, que como hijas de Dios no nos corresponde, ¿verdad? Esa audacia un día y al otro día no, porque nos vence el temor. Más bien podríamos, ¿por qué no hacemos esa decisión, como ya hablamos, de abandonar ese tipo de actitudes que no honran al Señor y no nos hacen bien a nosotras? Y volvernos valientes. Pero ese valiente no solamente para mi beneficio personal, sino que es mi corazón de verter por proclamar a Cristo, por liderar esa lucha, por realmente tener ese liderazgo eficaz de liberar a otras mujeres de la ceguera espiritual, del pecado y poder servir a la comunidad. Disculpen, un segundito aquí. ¿Verdad? De servir a mi comunidad. Y ese es el legado de Lidia, la lucha, la determinación, el empoderamiento. Es una mujer muy resuelta y vamos a ver cómo nos reta Lidia. Entonces, Lidia en la Biblia es solamente mencionada en este pasaje de Hechos 16 del 11 al 15, como vimos, ¿verdad? Sin embargo, como antecedente, cuando puedan leer este pasaje que es maravilloso, de Hechos 16, del 6 al 10, muestra que Pablo, ¿se acuerdan que Pablo, el apóstol Pablo, ha sido uno de los grandes instrumentos de Dios para la expansión del Evangelio? Y él llevó el Evangelio lejos de los judíos, él lo llevó al mundo gentil. Hasta ese momento él solamente había desarrollado un viaje misionero y no había salido de Asia Menor. Con Lidia todo cambia. ¿Por qué? Porque Lidia, ella, su origen es Asia Menor, ella es de la ciudad de Tiatira. Hasta ahí, más o menos, había llegado los límites del Evangelio con la predicación de Pablo y sus amigos. Pero cuando él llega a esta ciudad y conoce a Lidia, Lidia es una exitosa empresaria. Ella vendía textiles de lujo que en aquella época se les llamaba púrpura, pero podrían ser diferentes tonalidades de morado, que llegaría hasta un rojo, un vino tinto, un borgoña, y era un textil, un producto muy, muy codiciado, de muy lujoso, y que solamente los ricos podían acceder a él. Lucas la llama como la vendedora de púrpura y como una mujer temerosa de Dios. Se dice que ese púrpura salía de un molusco marino que se le llamaba el murex, que habitaba en la tierra de Teatira, de donde era Lidia. Perdón, era de Tarso, pero en Teatira, que era donde vive Lidia, había un gremio de comerciantes textiles que explotaban este tipo de productos. Entonces, quizás es muy probable que la posición social y económica de Lidia fuera muy buena. Pero va a haber unas cositas bastante interesantes de ver la acción del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Si vemos Lidia en la Biblia, tampoco se dice si era una mujer casada, si era viuda, si tenía hijos, no se sabe. No lo mencionan y es algo muy extraño porque para la época bíblica la mujer siempre tenía que estar respaldada con una figura varonil. Eso ha llevado a muchos estudiosos de la palabra a concluir de que ella era soltera. Soltera porque nunca haya tenido un vínculo o porque fuera viuda. La razón que sea, era soltera. No había un hombre del cual ella dependiera. Entonces, estamos viendo que una mujer exitosa, inteligente,
empresaria, con iniciativa, con habilidades, inteligente, no estaba dependiendo de su estado civil para hacer las cosas. Estaba dando un legado a su generación, ¿cierto? Eh, entonces, pero Lidia aún no había conocido a Cristo. Tenía un conocimiento del Dios verdadero, el Dios, y por eso dicen que ella se reunía a la orilla del río con otras mujeres judías a orar. No se sabe si ella era judía como tal porque ella era gentil, pero adoptó la fe judía. Es que cada detalle que menciona este pasaje y otros aparentemente no dicen mucho, pero dicen más de lo que podemos imaginar. Ese hecho de que ella estuviera a la orilla del río. Como contexto geográfico, la ciudad de Filipos, donde ella vivía, porque ya dijimos que ella era de Tiatira, pero residía en la ciudad de Filipos, que es Macedonia, que ya es Europa, no Asia, el lugar de vida donde ella es de nacimiento. Y Filipos era una colonia conquistada por el Imperio Romano, una ciudad muy estratégicamente ubicada. Pero pasaba algo con los filipenses, que de ahí viene la otra carta de Pablo más adelante. Y es que los filipenses tenían un alto valor o se reconocían a sí mismos como romanos. Y para ellos su estándar o su carta de presentación es que yo tengo la calidad de romano y de ahí derivaba su identidad, su posición, su privilegio y su razón de ser. Entonces eran altamente orgullosos de esa condición de romanos. Los romanos eran altamente corruptos para esa época y muy politeístas, así que ellos no aceptaban la adoración a un Dios verdadero como era el Dios judío. Por esa razón, como miramos en el contexto, a Pablo y a Silas, como vimos el domingo también, fueron encarcelados y fueron torturados, azotados por predicar el Evangelio. Realmente esa fue la única acusación y lo que dijeron las personas que lo acusaron fue ante los magistrados decir es que ellos vienen a imponer unas costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar. Realmente no había cometido un delito como tal. Entonces, ¿por qué llegó Pablo a Filipos? Porque su intención no era salir de Asia, era continuar su evangelización en Asia. Pero el Señor lo inquieta a través de una visión donde le muestra a un hombre macedonio, que en la visión le dice, ven y ayúdanos. Así que quizás la expectativa de Pablo cuando llega a Filipos era encontrar un grupo numeroso de hombres y predicar el evangelio. Entonces, quizás la expectativa era encontrar hombres a que predicarle y crear una iglesia. La ley judía decía que para que pudiera haber una sinagoga, tenía que haber por lo menos 10 hombres judíos en la ciudad. Y nada de eso se encontró Pablo cuando llegó allá. Entonces, al no haber hombres judíos, al no haber sinagoga, por eso las mujeres salían a la orilla del río, salían de la ciudad para poder congregarse y orar a ese Dios judío que no tenía nada que ver con el politeísmo de Roma. Entonces, miren ese manejo del Espíritu Santo, ¿no? De inquietarlo, de ir, decir, ven y ayúdanos, pero realmente era para atender a una mujer, porque del texto vimos que ella estaba con otras mujeres, pero de la única que se habla de que el Señor le abrió el corazón y que aceptó la enseñanza de Pablo fue Lidia. Esa conversión de Lidia no se quedó en creer de manera emocional y decir, sí, yo, sino que la llevó a tomar decisiones radicales y valientes. Porque de una vez que ella dijo, él se convenció de que Cristo era lo suficiente para todo lo que ella tenía, pues dejó a un lado eh, sus riquezas, su posición, su, su reconocimiento y quizás hasta su propia vida. Ya veremos por qué. Ese es un óleo, un pintor, Edward Irvine Holiday, donde dice que más o menos recrea el momento en que Pablo se pudo haber encontrado con Lidia. Pero lo llamativo de esa obra es que de pronto habría que verlo con más detalle, pero hay unas columnas romanas del lado izquierdo que están destruidas. Y hay un tema
de una sociedad que está totalmente debilitada y resquebrajada. Entonces, como la normalidad que ellos conocían de su entorno se ha llegado a pique. Y en ese preciso escenario, la mujer que está de lila en el centro, pues según la pintura, vendría siendo Lidia y atendiendo las palabras de Pablo. Y eso es totalmente revolucionario frente a todo lo demás, de lo que se llamaba pues la normalidad. Con eso el Señor nos está demostrando de que Él no está interesado en las barreras sociales que nos da el mundo. Porque sería muy fácil decir, pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de una mujer rica, una mujer que tenía sirvientes, una mujer que tenía facilidades para hacer las cosas, que otro le haga lo que tiene que hacer. Entonces así es como muy fácil. Sin embargo, nada, nada en el pasaje habla de que esa haya sido la consideración que tuvo Lidia, solamente la fe en Jesucristo. Y el hecho de que Lidia le haya dicho a Pablo que se quedara en su casa, no solamente quizás podría ser por las comodidades que tenía, porque al ella hacerlo, como vimos, se enfrentaba a todo, a perder su reputación, sus riquezas y quizás hasta la vida, porque estaba enseñando costumbres distintas a las que los romanos consideraban aceptables. Y si a Pablo lo habían torturado, como vimos, por esa misma causa, pues ¿por qué tendría que ser diferente con Lidia? Entonces, ese acto de esa decisión es una valentía, una audacia, es a dar todo por Cristo. Cristo me satisface tanto que lo demás puede llegar a un segundo plano. Entonces, qué maravilloso es eso, ¿verdad? Que en vez de adorar a un emperador o a un antiguo dios pagano, ella decidió honrar al Señor a costa de su propia vida y de sus comodidades. Aparte de eso, también el pasaje habla que no solamente ella se convirtió, sino también toda su familia, y enseguida tomó decisiones de fe y se bautizó. Nosotros actuamos así, entonces como que lo tenemos que pensar muchas veces. Entonces, de Lidia podemos decir que su negocio quizás requería muchas habilidades de gestión, construcción de relaciones sociales, habilidades que muy probablemente las usó también en el servicio, porque Lidia no solamente hospedó a Pablo y a Silas en su casa después de que fueron torturados, sino que en la casa de Lidia se inició la primera iglesia primitiva de Europa. ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestas a que nuestra casa sea una casa de puertas abiertas para anunciar el Evangelio, para ser un instrumento en las manos de Dios, para romper la ceguera espiritual de otras mujeres y llevarlas a la fe liberadora en Cristo? Donde hay un verdadero feminismo, donde realmente no tenemos que luchar con un hombre para encontrar una igualdad o un buen trato. Lidia es un ejemplo de que lo hizo en el lugar adecuado, encontrando la identidad que tiene en Cristo. Se reconoció como diseño de Dios, como una obra de Dios, una imagen de Dios para los propósitos de Dios. Y no tuvo que pelear, no tuvo que levantarse en armas ni en nada que no condujera a la gloria de Dios para ser exaltada y hoy en día poder aprender de ella. Entonces, en ese encuentro con Pablo, al ella ser expuesta al verdadero evangelio, donde ella se da cuenta de que estaba adorando a Dios, ¿qué estaba haciendo Lidia? Lidia estaba esperando una respuesta de Dios muy probablemente porque estaba orando. Pero ¿dónde estaba? Estaba orando en la presencia del Señor. Nosotras, cuando estamos esperando algo de Dios, esperamos la respuesta en oración o en la ansiedad, en la desesperación o otro tipo de cosas. Entonces, en esa conversión de Lidia, rápidamente ella se dio cuenta de que perdía quizás algunas cosas o las podía mantener, ya eso dependía del Señor, pero lo que recibió fue mucho más grande de las posesiones que pudo haber tenido con anterioridad. Y es que se dio cuenta primero que no estaba sola. El hecho de que no se mencionara a ese hombre le muestra de que ella no estaba sola, de que ahora tenía un nuevo compañero y ese compañero era el mejor, el Señor Jesucristo. Aparte de eso, tenía un nuevo propósito. Ya no se trataba solamente de ser una exitosa empresaria, sino que ahora estaba al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una nueva satisfacción. Ya no estaba en sus bienes o en su éxito o en su promoción profesional, sino
en ser eficaz y exitosa para glorificar al Señor. Como nos lo dice el Catecismo de Westminster y nos recuerda que el fin último del hombre es la gloria de nuestro Dios. De hecho, como dices, Lidia es realmente un gran referente, un gran testimonio, un gran ejemplo para nosotras como mujeres creyentes del día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, viendo algo que mencionabas, me llamó la atención por varios puntos para reforzar eso que dices. Primero, Lidia no fue la única mujer ya, que es mencionada. Les confieso, mucho tiempo consideré que Pablo era un retrógrado, era un misógino y que mandaba callar a la mujer y que nosotros no teníamos espacio. Pero realmente es solo ir a la palabra. Es solo la palabra. Cuando no vamos a la palabra no podemos realmente conocer realmente cómo son las cosas y nada dista más de la realidad. Que él estaba convencido del orden que debe pasar, de los roles que debemos asumir, de que somos diseño de Dios, ¿verdad? Somos portadoras de la imagen de Dios, que Dios nos creó iguales, como lo hemos dicho en diversas enseñanzas anteriores. Somos iguales en dignidad con el hombre y Dios nos creó iguales, pero con roles diferentes y eso en nada nos disminuye nuestras capacidades. Sin embargo, es muy liberador comprender cuál es el plan y el propósito de Dios y vivirlo en nuestras vidas. Eso es algo que nos libera aún hasta de cargas emocionales y aún de enfermedades, porque vivimos la plenitud del propósito de Cristo. Así a manera de recuento cuando puedan en el libro de Romanos y de Hechos también, y aún de los evangelios, pero hablando particularmente de Pablo para ver de que él no era misógino, como también dicen de MacArthur. Hubo mujeres como Febe, que él dijo, mi hermana Febe, la que cuidó de otros, y cuando Febe estuvo en necesidad, Pablo mandó a que también atendieran las necesidades de Febe. Hay Juanas, hay Marías en la vida de Jesús. Hay, bueno, una cantidad de mujeres que también lideraron y acompañaron el ministerio apostólico de Pablo, ocupando el rol y sí, como la que el Señor nos ha enviado. Eso. Entonces, y otra cosa, que el hecho de haber sido Lidia hospitalaria no fue una decisión personal y eso era uno de los puntos importantes a abordar esta noche. No se trata de mi querer, no se trata de si se me da o no se me da ser hospitalaria. No se trata de que tengo una casa grande o tengo una casa pequeña, que si tengo vajillas lujosas o copas de cristal o si tengo un gran banquete para ofrecer. No, primero, la hospitalidad no solamente se trata de llevar personas a tu casa. No se trata solamente de satisfacer comida, sino de satisfacer necesidades espirituales, emocionales y físicas de otros. Estar dispuesta a ello no como una opción porque es un mandato. Nada más miremos el ejemplo y si cuando puedan, por favor, les invito a que miren con calma ese pasaje de Romanos 12. En el Romanos 12, del 9 en adelante, empieza bueno, en la NBI tiene el título del amor, que es donde estoy leyendo, pero en el 13 dice, el 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. En la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. O sea, es un mandato. Y así también en otros pasajes de la Biblia. Entonces, yo me imagino que en el momento en que se encuentra con Pablo, es que Pablo empezó a mostrarle el Evangelio y lo que posteriormente quizás escribiría en las cartas de Romanos, de Filipenses. Y ella se encontró con esa enseñanza que hoy también nosotros tenemos en la palabra, de gozarnos en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Y ella, ¿cómo habrá recibido eso en su corazón que dijo? Yo me imagino escuchando a Pablo de cuando le dijo, lo tengo todo por pérdida, por ganar a Cristo, por disfrutar de sus dolores y por experimentar el poder que se evidenció en el Evangelio. Yo me imagino que Lidia cuando escuchó dijo, yo quiero eso por Cristo, yo estoy dispuesta a dar eso por Cristo. Y eso no lo hizo, como decíamos, por un acto de la voluntad, ni del querer o del poder, sino de obediencia en amor. No es una opción que tenemos. Y hay muchas maneras prácticas de poder ejercitar la hospitalidad.
Si tú crees que tienes solamente unas galletas con café, pues puedes invitar a algunos hermanos o alguna hermana que sepas que está solita, que no tiene compañía, y que está pasando por un mal momento. Tienes unas pastas en tu casa, podemos programarnos y ser intencionales en eso. ¿De qué se trata la intencionalidad? Pero no en el hacer, sino en la motivación para hacer. Y que no se convierta algo en el yo, porque no podemos convertir este gran privilegio de servir, porque lo estamos sirviendo es a Cristo. Cristo también nos dijo en los evangelios que cuando le damos pan al que tiene hambre y un vaso al que tiene sed, lo estamos haciendo a Cristo. Entonces, no es pensar a quién ni qué. Claro, si yo quiero honrar a alguien, yo voy a colocar mi casa bonita, voy a comprar flores, voy a comprar algo de comida, lo mejor que esté en mis manos económicamente para hacer. Pero no hacer eso que para mi familia también sea una carga, sino, por ejemplo, las que son madres, empezar a enseñar a modelar el evangelio y hacer de que los hijos y el esposo, si es creyente o no lo es, se contagie por lo mismo porque mi esposa ama a Cristo y hace esto por Cristo, no como una carga que todos terminamos amargados y peleando porque se vuelve como una competencia para quedar bien, sino realmente mostrarle ese gran privilegio de no convertirlo en una caja, una carga o un momento de queja, ¿sí? Entonces, en medio de estos tiempos revoltosos tan fuertes en la vida de Lidia, ella decidió seguir a Cristo y ser radical por él. Entonces, esa fe, esa iniciativa nos reta hoy en día y es totalmente vigente. Entonces miramos cómo el cristianismo en Europa surge, porque fue la primera iglesia europea con, con la predicación del Evangelio por parte de Pablo y una mujer, ¿verdad? Que lideró ese sentido de que no quedó, tuvo una verdadera teología. Una verdadera teología, porque nosotros podemos pensar de que teología es un conocimiento muy profundo, de cosas muy intelectuales y que de pronto yo no comprendo bien y tal. Y sí, hace parte, porque el conocimiento me permite a mí llevar a la práctica mejor las cosas. Pero aquí se trata de poner en práctica. Nuevamente, para citar el Catecismo Menor de Westminster, dicen que la teología es lo que yo creo de Dios y cómo lo vivo. Y es como dijimos al principio, yo puedo pensar que soy una muy buena creyente porque me sé las escrituras, porque hago mi devocional, porque trato de decirle a mi hijo, mira, esto no se hace, mira que la Biblia dice que lo hace. Pero en mis momentos de adversidad, ¿qué están viendo mis hijos? Es un altar de oración, es un altar de agradecimiento, es un altar de gozo o por el contrario, es un altar de queja, un altar de victimización o de cualquier otra cosa en la que Cristo no aparece en el primer lugar ni aparece glorificado. Entonces son palabras duras, quizás hirientes, pero recordemos que el fondo, el corazón, es llevarnos a la libertad de la plenitud de Cristo. Sentirnos honradas por lo que Él hace y por lo que realmente este cristianismo nos permite, ¿verdad? Vemos en Lidia otra cosa totalmente significativa, el liderazgo de Lidia. Es una mujer altamente influyente, pero no necesitó un título. Ahí no se dice que ella fuera ni diaconisa, ni pastora, ni líder de alabanza, ni de otra cosa. Ella simplemente sirvió, puso sus manos en obra a la hora y no necesitó un título formal. Realmente no necesitamos mujeres pastoras. Necesitamos lo que Dios nos ha puesto en las manos para hacer, en la manera en que lo podemos hacer. Si es limpiando una casa, si es limpiando los pañales de un bebé, si es atendiendo una empresa, si es trabajando por fuera, si es cuidando de otros. En la condición en que el Señor nos ha puesto, podemos ejercer el mejor y más bello de los liderazgos para el servicio y el amor al Señor. Entonces, estas aspiraciones profesionales de Lidia, sus compromisos, porque seguramente era una mujer muy ocupada, tenía retos que asumir, tenía proveedores que pagar, clientes que atender y seguramente muy, muy exigentes. Y aún así, su primer lugar, su día de reposo para honrar a Dios por mandato de Dios, fue algo que ella acató.
Entonces, en Lidia no podemos excusarnos en decir, es que ella era soltera, por eso lo podía hacer, tenía tiempo para hacerlo. Tú no sabes cómo es mi vida. Yo tengo muchos hijos y muchas cosas que atender. Pues sí, es cierto. Lidia tenía quizás beneficios económicos y estaba soltera. Pero recuerden que cada cosa que ella hizo para el servicio al Señor podía estar colocando en riesgo su vida. ¿Qué mayor situación de reto, de peligro o de dolor no podría también ser eso? O sea, estar dispuesta por Cristo a costa de lo que sea. Entonces no hay tales comodidades en las que ella pudiera refugiarse para servir al Señor o para colocarlos como una excusa o como un aliento para continuar. Entonces, tengamos eso presente, tengamos a Lidia como ese ejemplo para no sacar excusas para la hospitalidad, el servicio, el honrar al Señor, el descansar también de nuestras obligaciones y retos diarios. Y es que yo me atrevería a decir que la gran mayoría, y no es no se entienda como un juicio, ¿ya? Pero sí una exhortación, empezando por mí a que la mayoría de las que estamos hoy conectadas podríamos decir que somos cristianas y que somos cristianas hace mucho tiempo y que conocemos mucho de la palabra. No lo voy a leer como tal, pero me llamó mucho la atención ver en segunda de Timoteo 3, está hablando de la impiedad de los últimos días. Quizás no sea el caso literalmente aplicable a lo que estamos hablando, pero me llamó la atención ver que se refería en el versículo 6, final del 6, que habla de unas mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Y uno dice, bueno, esa no soy yo. Pero puedo decir, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca lograron conocer la verdad. Eso tiene que ver con la introducción. Recuerden cuando le dije esa fe yo, de que un día sí, toda por el Señor, pero al otro día estoy destrozada, tirada, en temor y aún en pecaminosidad. ¿Cuántos años llevamos supuestamente luchando con un mismo pecado? Sabemos que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo y también entiende que somos pecadores, que somos limitados, pero eso se vuelve una excusa porque con tanto tiempo de conocer al Señor y de presuntamente a estar rendida delante de él. O sea, si yo digo que estoy bajo la mano de Dios, ¿por qué me resisto a crecer? O sea, ya sería momento de que todas nosotras estemos enseñando, y enseñar no se trata solo de dar una enseñanza pública como esta, sino enseñando a las más jóvenes, aún a las mayores, siendo ejemplo. Que por decir las mujeres solteras, como es mi caso, que ya estamos casi en los 40 años, nadie nos tenga en poco. Vamos a quitarle la palabra, como dice Timoteo, de tu juventud, sino nadie tenga un poco tu soltería, sino sea un ejemplo de piedad para otros. Nadie tenga un poco tu pobreza, sino sea un ejemplo de piedad. Nadie tenga un poco tu soledad. Nadie tenga un poco los tantos años que tú tengas, o sea, nada, que no haya ninguna excusa para que alguien tenga un poco nuestra piedad, nuestro ejemplo, y para estar ya dando fruto y no seguir en lo mismo y en lo mismo como un ciclo, sin realmente tomar decisiones por el Señor, sin ser agresivas en nuestra fe, radicales, que esa fe maravillosa, porque es Cristo, aquí se trata de Cristo, ¿sí? No se trata de mi voluntad o mi deseo o mi comodidad, sino darle la gloria a Él, ¿verdad? Eso habla de madurez espiritual y de estabilidad emocional. ¿Sí? Podemos creernos muy buenas, pero pidámosle al Señor que nos examine. Bueno, ya nos está quedando poco tiempo, vamos a tratar de avanzar en el lugar correcto y en el momento correcto. Muchas veces pedimos eso en nuestras oraciones, pero lo pensamos en temas económicos, temporales, en temas de mi trabajo, de las conexiones, de cualquier cosa que se nos venga a la mente, de las decisiones que vamos a tomar, de esas señales que esperamos de Dios como respuesta, ¿verdad? Pero el lugar correcto y el momento correcto era estar en oración y estar a los pies del Señor. Ese es el lugar correcto, así como Lidia estuvo. Esperó con paciencia
Ahora, es cierto, pero también sirve para que nos analicemos. Podemos creer que tenemos y lo puede que lo tengamos también, un evangelio bíblico, un evangelio centrado en Cristo y centrado en las Escrituras, tener la doctrina correcta, pero quizás en la práctica estar viviendo el evangelio de la prosperidad. Y podemos decir, no, 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 yo con eso no. Pero pensemos, si yo en mi vida cotidiana estoy pensando de que siempre merezco lo mismo, en términos cómodos, en términos económicos, temporales, en que yo tengo que reclamar las promesas que Dios me dio al enemigo, en que si Dios me tiene para cosas grandes, tengo que ser cabeza y no cola. Eso no me lleva a aceptar los momentos de soledad, los momentos de escasez, los momentos de lucha, los momentos de sufrimiento como provenientes del Señor y como oportunidades para honrar y para expandir el Evangelio. Miremos el ejemplo de estos piadosos hombres y mujeres. Vayamos a las Escrituras, volvamos a las Escrituras. Retémonos por ellas porque es el verdadero gozo, sentido y plenitud de nuestra vida. Así como dijimos, Lidia estaba esperando pacientemente al Señor, orando, y nosotros ¿a qué acudimos? A las pastillas, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a alguien más para que satisfaga nuestras necesidades, al, a la victimización. Sí, si ven, todo esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado también con la enseñanza pasada, la serie de las emociones, de la depresión, de la ansiedad, de la soledad, de la culpa. Todo es un todo, porque si mi Dios no está en el primer lugar, nada va a tomar su verdadera posición. Entonces, bueno, esto podría ayudarnos, porque hay muchos retos que nos generan. Podemos organizarnos como hermanas y crear grupos para fomentar la hospitalidad, invitar a otros hermanos, escribirnos por WhatsApp, darnos recetas para cómo hacer cosas sencillas, porque es de lo que tengamos en la mano. Tenemos una oportunidad de compartir. El sábado 27 vamos a tener un picnic desayuno. No, yo tengo unos huevitos, no, yo tengo unos pancitos, no, yo tengo esto, lo que tengas. Es un momento para compartir el Evangelio, para compartir a Cristo. Va a ser en la playa, no te lo pierdas, te esperamos. Entonces, y es un momento también para unirnos en la palabra y unirnos en oración, tener un grupo de WhatsApp de apoyo, necesito oración, o unirme al grupo de la red de oración de la iglesia, porque los espacios los tenemos, pero si no crecemos en la fe, pues no le vamos a ver la necesidad, la utilidad, y no vamos a crecer, sino que nos vamos a estancar en ese evangelio de solitario que no es correcto, ¿verdad? Y eso nos hace pues no avanzar. Vemos en este pasaje también que ninguna oración se queda sin respuesta en una persona que realmente busca al Señor sinceramente y sin expectativas personales, ¿cierto? Qué bonito es eso, qué bonito es esa situación y que hoy salgamos con todos esos retos para vivir y para seguir motivadas a las que ya lo estemos haciendo, seguir fortaleciendo. Si vemos que hay áreas que están débiles, fortalecerlas y llevarlas en arrepentimiento al Señor, buscar hermanas que creamos que sean de buen testimonio, que nos inspiren confianza, que podamos hablar con ellas, hacer un discipulado. A todo esto son oportunidades para seguir creciendo para el Señor. Dios no nos coge con un dedo así, nos llama la atención porque como un buen padre nos disciplina y nos muestra las áreas débiles, pero para ser fortalecidas. Entonces, preguntas. Miren que Lidia dijo, si me considero una fiel creyente, quédense en casa. Independientemente de ese terminar de creer en su casa, otros pueden considerar que soy una verdadera creyente aún en medio de mi pecado, aún en medio de mis fracasos. Ya pueden considerar que testifico a Cristo más allá de mis expectativas. ¿Cómo puedo usar mi hogar para servir a Cristo? Y no solamente pensar en el de afuera, pensar también en los míos. Servirle, comencemos hoy o mañana en la mañana, servir a tu esposo, ese plato, con amor, porque es para Cristo, aunque no se lo merezca, aunque haya salido como con unas groserías. No, lo hago por Cristo. Estoy viendo a Cristo.
a mis hijos en vez de, que tú lo otro que no arreglaste el cuarto. Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a honrarte, a servirles. ¿Verdad? Y no solamente quedarnos en nuestra familia, expandir lo otro, pero es el mejor de los inicios. Si nuestra familia no se siente amada, difícilmente vamos a poder mostrar el amor. No tengamos miedo, hermanas, de tomar esos pasos de obediencia, porque es obediencia a la palabra, son mandatos del Señor y con eso no vamos a fracasar, sino que vamos a encontrar el gozo y la plenitud verdadera. Si vemos también que es en lo ordinario, no necesitamos cosas grandes ni rimbombantes ni muchas personas. Con una, con dos, con lo que el Señor te ponga. Un pan con gaseosa, sentaditas como hacen algunas hermanas al finalizar el servicio, se reúnen, hablan un rato, una gaseosita, un pancito, o sin nada, agüita, o nada, estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Que así podamos vivir una vida cristiana de comunidad, que es lo que Dios nos llama. Esta frase, no sé si han escuchado hablar de Thomas Watson, que es uno de los primeros creyentes, se le llaman los puritanos. Y esa frase me gustó. La verdadera religión no consiste en la mera profesión, sino en la práctica constante. Creo que esa palabra resume mucho de lo que hemos hablado esta noche. Y es el reto de vivir la palabra. De volver a la palabra para conocerla, la verdadera palabra, más allá de lo que yo quiero aceptar o no, sino recibirla con un corazón humilde, enseñable, dispuesto a obedecer a Cristo y ponerla en la práctica poco a poco y en la fuerza del Señor.